me quiero comprar una casa de 200.000 euros, realmente con tener entre 10 y 20.000 euros ya puedo ir al banco y vamos para adelante con todo esto. Estar con esa seguridad de dormir tranquilo todos los días, de el mes que viene sé lo que voy a pagar. Lo que hemos hipotecado es en torno al 60%. Al banco le interesa dejarte dinero porque van a ganar con ello. Y a ti te interesa que te dejen dinero al menor precio posible. El perfil crediticio que tiene esa persona es lo que va a hacer que te puedan dar unos tipos mejores o peores. Y dependiendo de el poder que tú puedas tener, que aquí el poder significa buena salud financiera. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre, aquí me encuentro con Álvaro. ¿Qué tal estás, Álvaro? Un día más, ¿todo bien tú? También estamos bien, sufriendo la ola de calor, pero nada, aquí seguimos como siempre. Y hoy queremos hablar con todos vosotros sobre un tema que nos parece súper importante y que a todo el mundo le va a implicar en algún momento cuando quiera comprar su casa. Y no es otra cosa sino la contratación de hipotecas. Eso es. Vamos a hablar de los básicos, que nos parece algo súper importante tenerlo bien claro antes de tirarnos a la piscina y contratar este tipo de préstamos. Y para ello quisiera empezar dando una definición básica de qué es una hipoteca. Una hipoteca básicamente es un préstamo garantizado y la garantía que se está utilizando para este préstamo es una casa. Normalmente cuando nos vamos a comprar una casa, esta casa que estamos adquiriendo va a ser esa garantía y como estamos poniendo nuestra casa como garantía, por ello vamos a recibir un tipo de interés mucho más ajustado que para otro tipo de préstamos. Perfecto. Vale, pues una vez estamos en ese proceso de pedir la hipoteca, tenemos que tener en cuenta varias cosas de cara a saber qué es lo que vamos a contratar y de cara también a saber qué es lo que tenemos que tener nosotros por nuestra parte hecho y disponible para, pues bueno, poder cerrar todo lo que sería el contrato de compra-venta. Entonces, continuando con las definiciones, pasamos a la parte de, muy bien, quiero pedir una hipoteca, pero ¿cuánto dinero tengo que pedir? Normalmente las hipotecas se suelen dar al 80%. Si bien ahora mismo hay hipotecas al 90%, al 95%, incluso al 100% en algunos casos, lo más habitual digamos que es al 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro 20% lo tenemos que tener nosotros disponible en liquidez para poder aportarlo. ¿Es realmente esto cierto? No al 100%. ¿Por qué? Porque aparte de ese 20%, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que hay algunas cosas alrededor de lo que viene siendo el precio de la casa que también tenemos que tener disponible para hacerle frente nosotros mismos, como son pues todo el tema de notarios, gestorías, etcétera, etcétera, además de los impuestos, que dependiendo de si es una casa nueva o de segunda mano, dependiendo de incluso la comunidad autónoma donde la estés comprando, pues ese porcentaje va a variar. Pero así como norma general diría que como mínimo tenemos que tener un 10% extra. De tal manera que tenemos que tener en cuenta que ya no es un 20% sobre el precio total, sino un 30% lo que tendríamos que tener nosotros ahorrado para poder hacer frente al pago inicial de este contrato. Me parece un punto muy interesante porque la gran mayoría de la gente empieza a hacer sus cuentas. Por ejemplo, me quiero comprar una casa de 200.000 euros, realmente con tener entre 10 y 20.000 euros ya puedo ir al banco y vamos para adelante con todo esto. Y la realidad es que hay otros gastos, como bien dices, entre comillas, ocultos, pero que tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que hacer frente a ellos y si no disponemos de esa liquidez nos vamos a ver en un aprieto realmente. Totalmente, y además, aparte de esto y ya un poco fuera de lo que son definiciones, también tenemos que tener en cuenta el ratio de apalancamiento. O sea, nunca es bueno el decir, en el ejemplo que tú has dicho, de, pues bueno, una casa de 200.000 euros tenemos que tener 40.000 euros más otro 10%, o sea, unos 60.000 euros. Si yo únicamente tengo 60.000 euros en el banco, no es lo suyo poner todo ese dinero y quedarme a cero, porque al final
al hacer frente a cualquier cosa, bien sea incluso de la casa mismamente, que cuando entre tenga que hacer cualquier tipo de arreglo, vamos a estar fastidiados, y esto a su vez va a ser una complicación de cara al repago de la misma deuda, con lo cual ese ratio de apalancamiento creo que es también importante tenerlo en cuenta, de no ir al límite de decir, tengo 60.000 euros en el banco, puedo hacer frente a una casa de 200.000. No, es mejor irte a un escalón un poco más abajo, pero tener un colchón, o sea, no poner absolutamente todos tus ahorros para hacer frente a pues, esos gastos que no sabemos que van a venir, bien sea de la casa, bien sea, me da igual, del coche o de cualquier tipo de cosa que puede pasar algún imprevisto. Es un buen enfoque y justamente es algo muy a tener en cuenta a la hora de decidir, pues eso, tirarte a la piscina y contratar la hipoteca. Con lo que tener un control exacto de la cantidad de dinero que puedes pedir prestado versus el dinero que necesitas tener, más después mantener ese fondo para emergencias, es el primer punto de partida a la hora de tirarte a la piscina y, como hablamos, poder solicitar esta hipoteca y comprar tu casa. Eso es. Entonces, ya tenemos ese punto. Ahora, ¿qué tipos de hipoteca hay? Vale. Cuando vamos al banco y nos decidimos ya a pedir nuestra hipoteca, nos van a ofrecer, por norma general, 3 tipos de hipotecas diferentes. Vamos a tener, por una parte, las hipotecas a plazo fijo, vamos a tener las hipotecas con tipo variable y vamos a tener hipotecas mixtas. Vamos a entrar un poquito en qué significa cada uno de estos 3 tipos de hipotecas. Las de tipo fijo van a ser hipotecas que desde el principio vamos a pactar el tipo de interés y durante toda la vida del préstamo vamos a tener ese tipo de interés. Es decir, no va a haber ningún tipo de sobresalto ni sorpresa inesperada. Si pactamos, digamos, un 2%, pues ese va a ser el tipo de interés que tengamos durante toda la vida de la hipoteca. Por otro lado, tenemos las de tipo variable. Estas hipotecas van a tener variabilidad en los tipos de interés que vamos a ir pagando. Y para explicar cómo se calcula esta variabilidad, voy a introducir el concepto de los tipos de interés y de el Euribor. Por ejemplo, aquí en Europa, el tipo de interés lo establece el Banco Central Europeo, que sería al tipo de interés que presta este Banco Central dinero a entidades financieras o bancos. Pero después, entre los propios bancos también se prestan dinero. Y se prestan dinero a diferentes tipos de interés. La media del tipo de interés al que se prestan dinero entre los bancos se llama Euribor. Okay. Vamos a utilizar este tipo de interés al que, digamos, se prestan dinero entre los bancos como la base para nuestro tipo de interés variable. Normalmente el banco lo que suele poner sobre este Euribor es un diferencial, que puede ser a lo mejor de un 1%, de tal manera que lo que fluctúa va a ser el Euribor, ya que el Banco Central Europeo, en este caso, va a poder mover los tipos de interés en función de diferentes situaciones macroeconómicas y acorde fluctuará el Euribor y acorde fluctuará también nuestra hipoteca. Teniendo esto en cuenta, sabemos ya cómo vamos a calcular esto. Por contra, tenemos la mixta. La mixta se compone de una parte fija y una parte variable. Los primeros años suelen ser fijos, es decir, el banco nos dice cuál es el tipo de interés, lo pactamos con el banco, vamos a mantener durante X años, que también definimos con el banco de cuánto va a ser esta duración, tipo fijo, y después el restante hasta finalizar el préstamo va a ser de tipo variable, formándose de la misma manera que las hipotecas variables. Entonces, sabiendo ya más o menos la definición de estos 3 tipos de hipotecas, vamos a ver en qué momento nos interesaría contratar una u otra. Vale, digamos que estamos en una situación de tipos de intereses bajos y que se prevé
que puedan empezar a subir durante el plazo que tenemos de hipoteca. En cuyo caso, para no comernos esas subidas de tipos, lo lógico sería que contratáramos una hipoteca de tipo fijo. Sin embargo, tenemos una situación en la que estamos en altos tipos de interés y prevemos que durante la vida de nuestra hipoteca puedan bajar esos tipos de interés. Para poder beneficiarnos de esas bajadas de tipos de interés, pues quizá nos pueda interesar más la de tipo variable. Uh-huh. Y sin embargo, si estamos en una situación en la cual hemos entrado en el ciclo de subidas de tipos, pero intuimos que va a haber, igual que subidas, unas bajadas, nos interesaría la mixta. ¿Por qué? Porque durante los primeros años, que va a ser de tipo fijo, vamos a tener esa seguridad de no comernos las subidas de tipos de interés, pero para cuando los tipos de intereses ya hayan llegado a su máximo y se puede intuir que van a volver a bajar, cambiaríamos a la parte de tipo variable y nos aprovecharíamos de esas bajadas de tipos de interés para poder pagar un interés más bajo. Uh-huh. Vale. A ver, yo aquí, por añadir un poco, también dependerá, por supuesto está en la definición, pero también tenemos que meter, yo creo que un input que es el riesgo que quiera correr cada usuario, ¿vale? Y quiero decir, con riesgo también el ratio de apalancamiento que puedas tener, porque la cuota que vayas a tener que pagar, obviamente, en el caso de la variable o incluso en el caso de la mixta, va a variar, valga la redundancia. De tal manera que se han visto casos de, bueno, pues subir su cuota 200, 300 euros al mes, lo cual puede hacer que en el caso de que no puedas repagar, pues empiecen los problemas. De tal forma que hay que tener también ese riesgo de bien que te salga beneficioso, como bien comentas, en un escenario de tipos altos y que puedan bajar, pero que también puede jugar en tu contra, de tal manera que el tipo fijo, pues vas a tener esa seguridad de que la cuota va a ser la misma, como bien decías, durante todo la vida del préstamo. Y por contra, pues bueno, las variables, tanto la mixta como la variable pura, pues vas a tener ese riesgo, bien sea para bien o bien sea para mal, pero es algo a tener en cuenta de cara al riesgo que quieras correr. Dicho esto, pasamos a otra pata que tenemos de cara a firmar el préstamo hipotecario, que es ni más ni menos la duración, ¿vale? Normalmente en España no dejan de ser horquillas normalmente entre 20 y 30 años. Hay incluso a 15 años, pero lo más normal es que se firmen entre 20 y 30 años. Esto también, obviamente, en función del tiempo que tengas el préstamo, así vas a pagar. Quieres decir, una hipoteca que firmes a 30 años, tu cuota va a ser más baja que si la firmas a 20 años. Contraintuitivamente, en una de 30 años vas a pagar más realmente que en una de 20. ¿Por qué? Porque un préstamo, y aquí es un poco como comentabas en la parte del tipo variable, el banco tiene que ganar dinero. Entonces tú vas a pagar unos intereses de tal forma que cuando el plazo sea mayor vas a pagar más intereses porque vas a tener más tiempo el préstamo. Pero, ¿cómo se calculan estas cuotas? Tomando el ejemplo de una hipoteca fija, para hacerlo lo más simple posible, como bien comentábamos, la hipoteca fija tiene la cualidad de que la cuota no varía. Ahora bien, que la cuota no varíe no quiere decir que cómo se conforma esta cuota no varía, ¿vale? En España, como se calcula este precio es mediante el modelo francés. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que quiere decir es que al principio del préstamo lo que vamos a estar pagando sobre todo o en mayor parte son los intereses que le vamos a ir pagando al banco y sin embargo al final del préstamo es cuando más vamos a estar repagando el préstamo en sí. De tal manera que la distribución de ese repago no es lineal, ¿vale? Entonces esto es justamente lo que hace que, como decía, que en un plazo más grande pues vas a pagar más intereses porque esa primera parte pues será más grande.
Por poner un ejemplo, para hacerlo un poquito más visual, digamos, me lo invento, tenemos una cuota de 500 euros y el primer mes vamos a pagar un 60% de esos 500 euros van a ser intereses. Y el 40% restante de los 500 euros va a ir al repago del principal de nuestro préstamo. Sin embargo, el último mes de la vida de nuestra hipoteca, los porcentajes que se van a ir moviendo va a ser de tal forma que a lo mejor el 10% de estos 500 euros va a ir a los intereses y el 90% restante va a ser para el repago de la deuda. Eso es. De tal manera que al principio, como bien dices, vamos a repagar nuestra deuda en un porcentaje muy bajo frente a los intereses que vamos a estar pagando. Eso es. Y al final todo esto, en cualquier banco, en cualquier hipoteca que vayas a firmar, tienes lo que se llama el cuadro de amortización, que eso siempre te lo tienen que dar, en el cual justamente aparecen todos estos datos. Te aparece tanto la cuota que vas a tener como los intereses que vas pagando cuota a cuota y la amortización del préstamo que vas a hacer en cada una de estas cuotas, que es ahí donde se ve muy visible toda esa diferencia que hace que la cuota sea la misma, pero se pague o más intereses o más amortización del préstamo inicial. De tal manera que aquí también, como punto interesante, de cara a la amortización del préstamo, bien sea completa o parcial, lo más normal y lo que más sentido tiene en caso de querer hacerlo es que sea al principio del préstamo, porque de esta manera lo que estamos haciendo es sí que recalcular los intereses de tal forma que vas a pagar menos intereses. Una vez te vas acercando al final del préstamo, no te interesa repagarlo porque al final lo que estás es devolviéndole literalmente el dinero al banco y no quitándote esa parte de gastos que sería el pago de los intereses. Claro, la idea es, si por lo que sea ganamos la lotería o nos llega una herencia o tenemos ahí suficiente capital como para amortizar la hipoteca, hacerlo cuanto antes posible para quitarnos ese pago de intereses. Eso es. A partir de la mitad o más adelante, realmente no sería muy interesante hacer esa amortización, puesto que el banco ya se ha llevado su beneficio y lo único que estaríamos haciendo es devolverle su dinero. Con lo que es importante tener en cuenta, en caso de que tuviéramos el dinero suficiente para amortizarlo, en qué momento nos encontramos de la vida del préstamo para ver si es o no es rentable. Eso es. Hacer la amortización Eso es, completa. aparte de tener justamente, en caso de que tengas ese capital, pues tener la opción de poder rentabilizarlo tú por otro lado. Que eso, obviamente, ya sería pues un segundo paso que puede tener todo el sentido del mundo, pero bueno, eso es un poco ya más avanzado, por así decirlo. Quedándonos con las hipotecas, esto sería lo que sería la definición per se. Bien, una vez dicho todo esto, como bien hemos comentado en pasados episodios, yo estoy justamente en este estadio de la firma de la hipoteca, ya lo tenemos claro, no lo hemos firmado todavía, pero ya tenemos el acuerdo con la hipoteca. Entonces, una vez explicado todo lo que es la hipoteca, cada uno de los pasos, pues también quería, por continuar con toda mi historia de la compra de la casa, dar mi opinión y sobre todo contaros un poco cuál ha sido nuestra decisión y por qué hemos tomado estas decisiones. Entonces, nada, pues por poner en contexto, por nuestra parte, lo que hemos hipotecado es en torno al 60%, porque la realidad es que teníamos calculado que podíamos hacer frente en torno al 50% del precio de la casa, pero como bien comentaba al principio, teniendo en cuenta impuestos, notario, gestoría, etcétera, etcétera, todos los gastos que son un poco externos al precio total, pues al final, haciendo cálculos, realmente pues aminoras ese porcentaje para poder hacer frente a lo demás y no descapitalizarte de más. Bien, ahora, tipo de hipoteca. Nosotros lo que hemos elegido es un tipo fijo. ¿Por qué? Pues simplemente un poco por lo que comentaba anteriormente, porque en este caso, si bien con todos los demás temas que hemos hablado de inversión
yo lo que comento es que mi perfil es un poco más de riesgo, etcétera, etcétera. En este caso, yo, sinceramente, lo que hemos preferido, tanto Esther y yo, al final es una compra conjunta y esto es un tema que hemos hablado conjuntamente, preferimos tener esa seguridad que creemos que ahora mismo los tipos no están, obviamente pueden bajar más, pero no están en un nivel que creamos que es alto, pues preferimos con los cálculos que hemos hecho tener una cuota que para nosotros es muy asumible y estar con esa seguridad de dormir tranquilo todos los días de el mes que viene sé lo que voy a pagar y no tengo que tener esa mentalidad de qué va a pasar o qué está pasando en el mundo para si sube o bajan los tipos de interés y a su vez el Euribor. Entonces, nosotros, tipo fijo, y en cuanto a duración, nos hemos ido al plazo máximo. De tal manera que con esta duración, un punto que sí que hemos tenido también en cuenta, que es muy importante para cualquiera que quiera contratar una hipoteca, es la parte de amortización. ¿Qué pasa aquí? Hay muchos bancos que en la letra pequeña, en las características de la hipoteca, lo que te van a poner son comisiones por amortización. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que comentábamos que si amortizas lo que estás haciendo es quitarte intereses, si te ponen una comisión por amortización del 2%, me lo invento, no estás pagando intereses, pero estás pagando esa comisión que al final no deja de ser exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas que nosotros luchamos es justamente el poder tener una amortización sin ningún tipo de comisiones. De tal manera que si nosotros el primer mes queremos amortizar dinero, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Hablando de tipos de interés, aquí un punto también que es muy importante es que para cada persona, en este caso pareja, que quiera firmar una hipoteca, el perfil crediticio que tiene esa persona es lo que va a hacer que te puedan dar unos tipos mejores o peores. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque al final no es lo mismo, me lo invento, una pareja de funcionarios que tiene en España esa seguridad de que va a tener un sueldo sí o sí todos los meses a pues alguien que esté trabajando en un sector que, bueno, que tenga mucha rotación o que O autónomos. o autónomos o que lleves muy poquito tiempo en tu trabajo, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo, no solo por el tipo de interés que te vayan a dar, sino también por todo lo que puedas pelear, porque aquí tenemos que tener en cuenta que no deja de ser una negociación. Cuando vamos a contratar un préstamo hipotecario, no deja de ser, pues eso, una negociación entre el banco y tú, y dependiendo de el poder que tú puedas tener, que aquí el poder significa, pues lo que digo, esa buena salud financiera, bien porque tengas ahorros, bien porque tengas un buen sueldo, bien porque tengas un trabajo estable, por todos estos motivos que son meramente financieros, eso es lo que te va a dar poder a contrarrestar o discutirle al banco, oye, pues esta comisión no la quiero o quiero este tipo de, me da igual, de bonificaciones o no. Otro punto también importante es también, obviamente, no ir únicamente a mi banco. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es, oye, vamos a ver un poco un amplio, vale, que no digo ir a 10 bancos, pero sí, pues por lo menos tener 3, 4 bancos para tener diferentes ofertas y tener, pues eso, saber un poco en qué se mueven cada uno de ellos. También porque cada uno de ellos tienen diferentes tipos de ofertas, valga la redundancia. Para funcionarios, pues me lo invento, en el BBV tienen una hipoteca específica que tiene ciertas bonificaciones, que no es así, pero es un ejemplo cualquiera. Entonces, todos estos puntos son importantes de cara a después el resultado que va a tener en ti ese contrato hipotecario, que el que tú puedas conseguir no va a tener nada que ver con el que yo pueda conseguir, o sí, porque nuestra salud financiera sea similar. Entonces, esto es un punto clave ya no solo para el tema hipotecario, sino en general para conseguir más o menos beneficios. Y es totalmente comprensible porque al final alguien que no tenga ningún tipo de préstamos, que tenga ahorros, que tenga un
buen trabajo, o sea, un trabajo estable me refiero, pues obviamente al banco le va a ser más fácil darte más dinero. Es que es totalmente lógico. Entonces, con esto, nosotros es lo que hicimos, pues fuimos a diferentes bancos a probar a ver qué nos podían ofertar. Y bueno, pues dentro de esto, lo que te comento, fuimos con también nosotros hecho un esquema específico de cuáles son las cosas que sí o sí queríamos tener. Como puede ser, pues nosotros teníamos claro que queríamos tipo fijo, por lo que he comentado anteriormente, tema de amortizaciones, que no hubiera ningún tipo de comisión y que las bonificaciones fueran las mínimas obligatorias posibles, que este es un tema que no hemos comentado y quería entrar también en ello. ¿Por qué quería entrar en ello? Porque las hipotecas se habla mucho, pues que puedes conseguir una hipoteca por debajo del 2% ahora mismo. Si lo piensas, con lo que hemos comentado, no tiene ningún sentido, porque si los tipos de interés del Banco Central Europeo están por encima del 2%, obviamente el Euribor es mayor a ese 2%, pues si me dan un préstamo del dinero del banco, estaría perdiendo dinero si me lo dan al 1,9. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Básicamente es donde entran las bonificaciones. A ti te van a dar ese 1,9% en caso de que contrates diferentes productos con ellos, bien sea que lleves la nómina, que tengas una tarjeta de crédito de no sé qué y que tengas que hacer gastos, que contrates el seguro de hogar con ellos, que contrates alarmas, seguros de vida. Al final te pueden poner todas las trabas o obligaciones que a ellos les dé la gana y volvemos a lo mismo. En función de tu perfil crediticio, pues te van a hacer tener más obligaciones o menos. Seguros de impago, etcétera, etcétera, pues dependiendo. Entonces, esto es un punto muy importante a tener en cuenta, sobre todo porque, aunque a ti te digan, vale, te puedo ofertar una hipoteca al 2,1, lo que tenemos que saber es, vale, este 2,1 realmente cuál es el tipo al cual estamos empezando, porque el 2,1 es con bonificaciones. Si me estás poniendo un 1,5% de bonificaciones, realmente no es un 2,1, es un 3,6. Es a partir de eso de lo que partimos. O sea, a mí me estás dando un préstamo a un 3,6. Ahora vamos a ver las bonificaciones, qué es lo que significan. Por ejemplo, el llevar las nóminas, pues puede ser que para ti te dé igual o puede ser que no, porque lo tengas en otro banco con cualquier tipo de obligación y eso haga que si te vas de ese banco tengas que pagar. Entonces, un punto a tener en cuenta. Tema de seguro de hogar. El seguro de hogar en España es obligatorio tenerlo, pero no tienes por qué tenerlo con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los seguros de hogar de los bancos son multiplicados los precios que puedes tener en una aseguradora normal. Seguros de vida. Al final es un seguro de vida que tienes que firmar por el valor del préstamo hipotecario, que eso te obligan a hacerlo, y que ese préstamo, en caso de que tengas invalidez o pase cualquier cosa que se tenga que ejecutar ese seguro, a quien le dan el dinero es al banco. O sea, tú no puedes poner a quien le llega ese dinero, es directamente el banco el que cobra ese. Al final cierras el préstamo, por así decirlo. Se aseguran ellos que no van a tener impagos, en resumidas cuentas. Entonces, con todo esto, es con lo que tenemos que partir de hacer cálculos. Y es, vale, muy bien, a mí me lo dan al 2,1, pero si voy a tener que pagar 1.000 euros de seguro de hogar, 300 de seguro de vida, la alarma 60 euros al mes, pues es que a lo mejor me interesa que, vale, que no sea un 3,4, pero un 2,9. Porque no quiero la alarma, no quiero el seguro de vida o no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Que volviendo a, dependiendo de tu perfil y dependiendo del poder de negociación que tengas, el seguro de vida te va a ser obligatorio, el seguro de hogar como mínimo va a tener que ser obligatorio etcétera, etcétera. Entonces, son muchas variables que muchas veces no tomamos en cuenta y eso es ahí donde ellos aparte están ganando dinero. Uh-huh. Que si echas cuentas, dices, coño, con un 3,6 estaría pagando 650 euros, con un 2,1 500,
Sí, estoy pagando 150 euros menos, pero he hecho cuentas del seguro de hogar de no sé qué, de no sé cuántos, y estoy pagando 300 euros de más. Con lo cual, todos esos puntos son, creo que la clave donde gana el banco y donde es un poco más opaco, es decir, no, te vendo este número que es muy bonito, que es muy pequeño, que vas a pagar muy poquito y después te estoy metiendo por detrás muchas otras cosas. Entonces nosotros ahí es donde hicimos el ejercicio de ir a los diferentes bancos justamente para esto, para saber qué obligaciones nos ponen en cada uno y qué poder de negociación tenemos en cada uno. Entonces, con todo esto, pues volviendo a lo mismo, nosotros lo que firmamos es este tipo de hipoteca fijo, que no tuviera ningún tipo de comisiones por amortización y, pues bueno, tenemos únicamente como obligación tener el seguro de hogar, que no es una obligación ni siquiera, o sea, ni siquiera tenemos que tenerlo con ellos, pero por la bonificación que nos dan, realmente el cálculo que hemos hecho es que sí que nos interesa por todo lo que nos puede bonificar versus el contratar un seguro de hogar fuera del banco. Con lo cual, para nosotros, y como bien he comentado, no lo tenemos cerrado, pero este ha sido un poco nuestro ejercicio que hemos hecho para cerrar nuestra hipoteca. Y al final, como punto clave, y esto es ya lejos de comprar una casa y lejos de nada, es formar el mejor perfil crediticio que podamos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo primero, intentar no tener préstamos. O sea, esto es la clave y lo más importante de todos. Lo segundo, pues intentar tener el mejor trabajo posible. Que esto, por mucho que nos mintamos a nosotros, siempre hay posibilidades de mejorar, siempre hay formas de hacer las cosas mejor. Y con esto, estos 2 puntos serían para mí los más importantes de cara a pues, tener ese poder de negociación con el banco, porque como digo, que sí, que el banco parece que es un ente gigante y todo lo que dicen lo tenemos que acatar, pero nadie te está obligando a firmar con ellos, con lo cual, ¿por qué no vas a poner también tú tus cartas sobre la mesa y decir, mira, o consigo esto o nada? Obviamente no puedes llegar y decir, oye, que no te voy a pagar intereses y te van a decir, vale, te doy tu dinero. Pero al final esto es un juego de dos. Al banco le interesa dejarte dinero porque van a ganar con ello y a ti te interesa que te dejen dinero al menor precio posible. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes poder de negociación con nada, si tienes otros préstamos porque me compra un coche, porque me he ido de vacaciones y he pedido un préstamo por cualquier cosa, pues obviamente el banco va a decir, vale, te lo dejo, pero me vas a pagar más y no te voy a dejar tanto. A lo mejor en vez de un 80 te voy a decir, solo te puedo dejar un 60. Entonces, bueno, pues con todo eso, hasta ahí es el momento que estamos actualmente. Lo único que nos queda, como digo, es firmarlo y cerrar ya la compraventa de la casa. Me parece súper interesante y haciendo un poco recapitulación de todo lo que hemos estado comentando, va a ser súper importante que tengamos primero el conocimiento de base de qué es lo que estamos haciendo y después todos estos puntos que nos comentas que habéis estado teniendo en cuenta, pues que cada uno de vosotros también lo podáis tener en cuenta, lo apliquéis y en función de eso podéis conseguir la mejor hipoteca que sea viable para cada uno de vuestros perfiles. Así que nada, me parece súper interesante y espero que os haya ayudado. Dejadnos si queréis en los comentarios qué os ha parecido y si queréis que hablemos más sobre esto o que ahondemos en alguno de los puntos específicos sobre las hipotecas, pues también os leemos. Muchísimas gracias y nada más por nuestra parte, ¿no? Nos vemos en el siguiente episodio. Eso es. Muy bien. Chao. Hasta luego.